Amós, capítulo 1. Palabras de Amós, uno de los intendentes de los pastores de Tecoa. Estas son las revelaciones que tuvo acerca de Israel en tiempo de Osías, rey de Judá, y en tiempos de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: ruge Yahvé desde Sión, desde Jerusalén hace oír su voz, se marchitan los pastos de los pastores y se secan las cumbres del Carmelo. Así dice Yahvé: mi sentencia en contra de Damasco por sus muchos crímenes será sin apelación. Porque machacaron a los israelitas de Galaad como se trilla el trigo, yo prenderé fuego a la casa de Hazael y se incendiarán los palacios de Ben-Hadad. Romperé la fortaleza de Damasco, arrancaré de Bicataben a todos sus pobladores y de Bet-Edén al que empuña el cetro, y el pueblo de Aram irá cautivo a Kir, dice Yahvé. Así dice Yahvé: mi sentencia en contra de Gaza por sus muchos crímenes será sin apelación. Porque llevaron poblaciones enteras para venderlas a Idem como esclavos, yo prenderé fuego a la muralla de Gaza y se incendiarán sus palacios. Estirparé de Asdod a todos sus pobladores y de Ascalón al que empuña el cetro. Volveré luego mi brazo contra Ecrón y perecerán los que quedan de los filisteos, dice el Señor Yahvé. Así dice Yahvé: mi sentencia en contra de Tiro por sus muchos crímenes será sin apelación. Porque vendieron como esclavos poblaciones enteras a Idem, sin acordarse de su alianza con sus hermanos, yo lanzaré fuego sobre las murallas de Tiro y todos sus palacios quedarán arrasados por las llamas. Así dice Yahvé: mi sentencia en contra de Idem por sus muchos crímenes será sin apelación. Porque ha perseguido con espada a su hermano Israel ahogando todo sentimiento de piedad, porque le tiene un odio siempre vivo y le guarda un rencor que nunca pasa, yo prenderé fuego a Temán y se quemarán los palacios de Bosra. Así dice Yahvé: mi sentencia en contra de Amón por sus muchos crímenes será sin apelación. Porque ellos al extender sus dominios abrieron el vientre de las mujeres embarazadas de Galaad, por eso yo prenderé fuego a los muros de Rabá, incendiándose sus palacios. Habrá entonces alaridos de combate y soplará el vendaval de la tormenta. Y su rey, rodeado de su corte, partirá al destierro, dice Yahvé. Amós, capítulo 2. Así dice Yahvé: mi sentencia en contra de Moab por sus muchos crímenes será sin apelación. Por haber quemado los huesos del rey de Idem hasta reducirlos a cenizas, yo prenderé fuego contra Moab, que devorará los palacios de Cariot. Moab caerá estrepitosamente en medio de los gritos de los combatientes y del toque de las trompetas. Arrasaré a todos sus gobernantes y aniquilaré, con él, a todos sus príncipes, dice Yahvé. Así dice Yahvé: mi sentencia en contra de Judá por sus muchos crímenes será sin apelación. Porque han despreciado la ley de Yahvé y no han guardado sus preceptos, sino que se dejaron llevar por sus falsos dioses, detrás de los cuales corrían ya sus padres. Prenderé fuego a Judá y se quemarán los palacios de Jerusalén. Así dice Yahvé: mi sentencia en contra de Israel por sus muchos crímenes será sin apelación. Porque venden al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias, pisotean a los pobres en el suelo y les impiden a los humildes conseguir lo que desean. Padre e hijo, faltándole al respeto a mi santo nombre, tienen relaciones con la misma mujer, tomando las ropas empeñadas, se acuestan cerca de cualquier altar, y con el vino de las multas se emborrachan en la casa de su Dios. Yo, sin embargo, en atención a ustedes, destruya a los amorreos, tan altos como cedros y tan forzudos como encinas, cortándoles sus ramas y arrancándoles sus raíces. Yo, también, los saqué a ustedes de Egipto y los conduje por el desierto durante 40 años, para que tomaran posesión del territorio amorreo. Yo, de entre tus hijos hice surgir profetas y me consagraba a tus jóvenes como nazireos. ¿No es así, hijos de Israel? Pero ustedes hicieron tomar vino a los nazireos, y a los profetas les prohibieron predicar. Pues bien, por todo lo que han hecho, yo los voy a aplastar contra el suelo, como aplasta la tierra la pala que muele la paja. No se podrá escapar el hombre rápido, ni demostrar su fuerza el forzudo, ni salvar su vida el valiente. El que dispara el arco no lo podrá estirar, el rápido corredor no logrará huir, el caballero no saldrá con vida,
y el primero entre los valientes huirá desnudo aquel día. Así lo asegura el Señor. Amós, capítulo 3. Escuchen, israelitas, esta palabra de Yahvé que se refiere a ustedes y a todos los suyos, a quienes hizo salir de Egipto. No me di a conocer más que a ustedes entre todas las naciones de la tierra, y por esta razón los castigaré de un modo especial por todas sus maldades. ¿Emprenden, acaso, dos hombres juntos el camino sin haberse puesto antes de acuerdo? ¿No ruge el león en la selva porque ha cazado una presa, no resuena en su guarida el rugido del cachorro porque tiene algo que comer? ¿No cae un pajarito en la trampa porque alguien la ha armado antes? ¿Se levanta del suelo una trampa antes de que haya caído algo? ¿Resuena la trompeta en una ciudad sin que se alarme toda la población? ¿Sucede alguna desgracia en un pueblo sin que venga del Señor? En realidad, el Señor Yahvé no hace nada sin comunicárselo antes a sus servidores, los profetas. Así como nadie queda impertérrito al oír el rugido del león, así tampoco se negará nadie a profetizar cuando escucha lo que le habla el Señor. Llamen a los que viven en los palacios asirios o en los palacios egipcios y díganles, júntense en las montañas de Samaria, para que vean los desórdenes que hay en esa ciudad o los crímenes que en ella se cometen. Ya no saben actuar con honradez, dice Yahvé, pues amontonan la rapiña y el fruto de sus asaltos en sus palacios. Por eso, lo afirma Yahvé, el enemigo invadirá tu territorio, tu poder se irá al suelo y tus palacios serán saqueados. Y agrega todavía Yahvé, como las dos patas o la punta de una oreja que el pastor salva de la boca del león, así será el resto de los hijos de Israel que en Samaria se sientan en la espuma de un sofá, sobre cojines de Damasco. Oigan y transmitan a la casa de Jacob esta palabra de Yahvé. Cuando yo llegue a tomar cuentas de sus crímenes a Israel, ese día yo iré derecho a los altares de Betel, quebraré los cuernos del altar y los tiraré al suelo. Daré combos a las mansiones para el invierno o para el verano, terminaré con los palacios de marfil y serán demolidas las casas de piedras. Amós, capítulo 4. Escuchen esta palabra, vacas de Basán, damas de los cerros de Samaria, ustedes oprimen a los débiles, aplastan a los menesterosos, y luego dicen a sus maridos, sírvannos vino para tomar. El Señor jura por su santidad, está para llegar el día en que las levantarán a ustedes con arpones, y con un agujón, para empujar por detrás. Cada una de ustedes saldrá como pueda por las aberturas de la muralla, y serán deportadas hacia el Hermón. Vayan al santuario de Betel para pecar. Vayan al de Gilgal y pequen más todavía. Presenten sus sacrificios cada mañana y también los diezmos a los 3 días. Quemen, para dar gracias, panes sin levadura, y anuncien a los 4 vientos sus ofrendas voluntarias, pues eso les gusta a ustedes, hijos de Israel, dice el Señor Yahvé. Yo dejé sus dientes limpios por no tener que masticar e hice que faltara el pan en todas sus ciudades, pero ustedes no se han vuelto a mí, palabra de Yahvé. No les mandé la lluvia cuando faltaban 3 meses para la cosecha, o bien hice llover sobre una ciudad mientras en otra no llovía, unos campos se regaron con la lluvia, pero otros, faltos de agua, se secaron. La gente de 2 o 3 ciudades corría a otra ciudad en busca de agua, sin poder con ello calmar su sed. Y ustedes, sin embargo, no volvieron a mí, palabra de Yahvé. Yo les mandé la tiña y la polilla a todos sus jardines y viñedos, y devoró la langosta sus higueras y olivos. Con todo, ustedes no volvieron a mí, palabra de Yahvé. Desencadené sobre ustedes una peste parecida a la de Egipto, masacré por la espada a sus jóvenes y se llevaron a todos sus caballos, hice que subiera hasta sus narices la hediondez de sus muertos en combate. Y ustedes, sin embargo, no volvieron a mí, palabra de Yahvé. Los he estremecido como estremecía Sodoma y Gomorra, y quedaron ustedes como un tizón sacado del fuego. Y ustedes, sin embargo, no volvieron a mí, palabra de Yahvé. Por eso ahora vengo a pedirte cuentas, Israel, prepárate a enfrentarte con tu Dios.
Porque ahí viene el que forma los montes y crea el viento, el que enseña al hombre la manera de reflexionar, el que hace de las tinieblas aurora y cabalga por las alturas de la tierra. Yahvé, Dios de los ejércitos, es su nombre. Amós, capítulo 5. Escuchen estas palabras que yo pronuncio contra ustedes, una lamentación por ti, Israel. Ha caído la Virgen de Israel, y no volverá ya a levantarse, postrada está en el suelo, y no hay quien la levante. Porque así dice Yahvé a la gente de Israel: la ciudad de la cual salían 1000 hombres quedará solo con 100, y de la que salían 100 quedará solo con 10. Así dice Yahvé a la casa de Israel: búsquenme a mí y vivirán, pero no me busquen en Betel ni vayan a Gilgal, ni pasen a Berseba, porque Gilgal será enviada al destierro, Betel será reducida a la nada. Busquen a Yahvé y vivirán, no sea que él mande fuego sobre la casa de José y la consuma, sin que haya nadie para apagarlo. Él formó la Pléyade de Orión, él cambia las tinieblas en aurora y el día claro en noche oscura. Ay de ustedes, que transforman las leyes en algo tan amargo como el ajenjo y tiran por el suelo la justicia. Él llama a las aguas del mar y las derrama por la superficie de la tierra, pues su nombre es Yahvé. Él trae la ruina sobre los potentes y entrega al saqueo el recinto fortificado. Ustedes odian al que defiende lo justo en el tribunal y aborrecen a todo el que dice la verdad. Pues bien, ya que ustedes han pisoteado al pobre, exigiéndole una parte de su cosecha, esas casas de piedras canteadas que edifican no las van a ocupar, y de esas cepas escogidas que ahora plantan no probarán el vino. Pues yo sé que son muchos sus crímenes y enormes sus pecados, opresores de la gente buena, que exigen dinero anticipado y hacen perder su juicio al pobre en los tribunales. Por esto el hombre prudente tiene que callarse, pues estamos pasando días infelices. Busquen el bien y no el mal si quieren vivir, para que así Yahvé esté con ustedes, como de continuo repiten. Aborrezcan el mal y amen el bien, impongan la justicia en sus tribunales, y quizá Yahvé Sabaoth se apiade del resto de José. Por eso, así habla Yahvé, el Dios de los ejércitos, el Señor: habrá lamentaciones en las plazas y en todas las calles se escucharán los ayes. Invitarán a los campesinos para celebrar el duelo y contratarán lloronas como para un velorio. Pues habrá llantos en todas las viñas cuando yo pase en medio de ti, dice Yahvé. ¡Qué decepción para aquellos que suspiran por el día en que vendrá Yahvé! ¿Cómo será ese día para ustedes? Será un día de tinieblas, no de luz. Será como un hombre que huye del león y se topa con un oso, o como el que al entrar en casa apoya su mano en la pared y lo muerde una culebra. El día de Yahvé será tinieblas y no luz, será un día sombrío, sin el menor destello. Yo odio y aborrezco sus fiestas y no me agradan sus celebraciones. Por más que me ofrezcan víctimas consumidas por el fuego, no me gustan sus ofrendas ni me llaman la atención sus sacrificios. Váyanse lejos con el barullo de sus cantos, que ya no quiero escuchar la música de sus arpas. Quiero que la justicia sea tan corriente como el agua, y que la honradez crezca como un torrente inagotable. ¿Acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas en el desierto durante esos 40 años? Quédense, pues, con los ídolos que se han fabricado, con Sicut, su rey, y la estela de Kebán, su dios, y yo los desterraré a ustedes a un lugar más allá de Damasco, dice Yahvé, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Amós, capítulo 6. Ay de ustedes, los primeros de la primera de las naciones, a quienes acude todo el mundo en Israel. Ustedes descansan en su orgullo y se sienten seguros en el cerro de Samaria, pero pasen a la ciudad de Calne y vean. Vayan de allí a Hamat la grande y bajen después a Gat de los filisteos. ¿Valen ustedes más que esos reinos, o es su territorio más grande que lo era el de ellos? Ustedes piensan alejar el día de su desgracia, pero, en realidad, apresuran la venida del opresor. Tendidos en camas de marfil o arrellanados sobre sus sofás, comen corderitos del rebaño y terneros sacados del establo, canturrean al son del arpa y, como David, improvisan canciones.
Beben vino en grandes copas, con aceite exquisito se perfuman, pero no se afligen por el desastre de mi pueblo. Por eso ustedes serán, ahora, los primeros en partir al destierro, y así se terminará con ese montón de ociosos. Juro por mí mismo, dice el Señor Yahvé, el Dios de los ejércitos, yo aborrezco el lujo insolente de Jacob y detesto sus palacios, por eso entregaré en manos del enemigo la ciudad con todos sus habitantes. Y si solamente queda una casa, con 10 hombres adentro, también ellos morirán. Y cuando se presenten los deudos para sacar sus huesos, si a uno, que está al fondo le preguntan, oye, ¿queda alguien por allá? Este dirá, no hay nada, y el que le preguntó le dirá, cállate, pues no queda nadie para invocar el nombre del Señor. Pues ahora Yahvé es el que manda, él reducirá a escombros la gran mansión y a un montón de ruinas, la pequeña. Galopan por las rocas los caballos o se ara el mar con bueyes, para que ustedes cambien en veneno el derecho o en ajenjo las sentencias del tribunal. Y luego se sienten orgullosos por cosas de nada y andan diciendo, ahora somos fuertes, nos hemos hecho imbatibles. Pues bien, yo voy a lanzar contra ustedes, israelitas, una nación que los oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el torrente de la Arabá. Palabra de Yahvé, Dios Sabaoth. Amós, capítulo 7. Esto fue lo que me mostró el Señor Yahvé, cuando estaba brotando de nuevo el pasto, después del corte para el rey, él estaba fabricando langostas. Al ver cómo pelaban los campos, intervine y dije, por favor, Señor Yahvé, perdona. Pues, ¿qué será de Jacob, que es tan pequeño? Yahvé se arrepintió y me dijo, esto no va a pasar. Enseguida, el Señor me mostró otra cosa. El Señor llamaba al fuego para que secara los manantiales y marchitara los campos. Entonces exclamé, por favor, detente, Señor Yahvé. Pues, ¿cómo se salvará Jacob, que es tan pequeño? Yahvé se arrepintió, manifestando que no pasaría nada. Por tercera vez, el Señor me mostró otro espectáculo, un hombre estaba de pie al lado de un muro con un nivel de plomo en la mano. Y como Yahvé me preguntara qué veía yo, le respondí que un nivel de plomo. Entonces el Señor prosiguió, voy a ver si está desplomado o no Israel, pues ya no lo apuntalaré más, los altos lugares sagrados de Isaac serán demolidos, los santuarios de Israel, destruidos, y yo me lanzaré, espada en mano, contra la familia de Jeroboam. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, le mandó este recado a Jeroboam, rey de Israel, Amós está conspirando contra ti en pleno centro de Israel. No hay que permitirle que siga hablando, pues dice que a ti te matarán a espada y que Israel será llevado al destierro, lejos de su patria. Luego Amasías fue a decirle a Amós, sal de aquí, visionario, vete a Judá, gánate allá la vida dando telas de profeta, pero no profetices más aquí en Betel, que es un santuario real, un templo nacional. Amós le replicó, yo no soy profeta ni uno de los hermanos profetas, soy cuidador de rebaños y trato los sicómoros. Yahvé es quien me sacó de detrás de las ovejas y me dijo, ve y habla de parte mía a Israel, mi pueblo. Pues bien, escucha, tú que dices, basta de profecías contra Israel, deja de insultar a la raza de Isaac. Escucha esta palabra de Yahvé, un día, tu esposa se prostituirá en plena calle, tus hijos e hijas morirán en la guerra. Los vencedores se repartirán tus bienes, tú mismo morirás en tierra extranjera e Israel será llevado lejos de su país. Amós, capítulo 8. El Señor puso ante mis ojos un canasto con frutas maduras, y me dijo, ¿qué ves, Amós? Yo respondí, una canasta de frutas maduras. Yahvé me dijo, también está maduro mi pueblo de Israel, el fin ha llegado, ya no le perdonaré más. Ese día solo habrá en el palacio lamentos en vez de alegres cantos. Serán tantos los muertos, que quedarán tendidos en cualquier parte. A ustedes me dirijo, explotadores del pobre, que quisieran hacer desaparecer a los humildes. Ahí están sus palabras, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva, para que podamos vender nuestro trigo? Que pase el sábado,
para que abramos nuestras bodegas, pues nos irá tan bien que venderemos hasta el desecho. Vamos a reducir la medida, aumentar los precios y falsear las balanzas. Ustedes juegan con la vida del pobre y del miserable tan solo por algún dinero o por un par de sandalias. Pero no, pues Yahvé jura, por su tierra santa, que jamás ha de olvidar lo que ustedes hacen. Por eso la tierra ha temblado y están de duelo sus habitantes, el suelo sube y baja como aumentan y bajan las aguas del Nilo. En ese día, dice Yahvé, yo mandaré ponerse el sol en pleno mediodía y las tinieblas se extenderán sobre la tierra en día claro. Cambiaré sus fiestas en velorio y sus cantos en lamentos. Haré que todo el mundo se vista de saco y que todos se rapen la cabeza. Ese día habrá tanto pesar como en los funerales de un hijo único, y el porvenir no será menos amargo. Llegará el día, dice Yahvé, en que mandaré al país el hambre, mas no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Entonces atravesarán mares y recorrerán la tierra desde el norte hasta oriente buscando la palabra de Yahvé, pero no la encontrarán. Aquel día desfallecerán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes valientes, los que juraban por el ídolo de Samaria, los que decían, viva el Dios de Dan, y, viva el Dios querido de Berseba. Esos caerán para no levantarse más. Amós, capítulo 9. Vi al Señor, de pie junto al altar, que decía, rompe las columnas para que se hunda el techo y les parta a todos la cabeza, y si alguno llega a salvarse, lo mataré a espada, pues ninguno de ellos podrá huir, no escapará nadie con vida. Aunque bajen hasta el infierno, de allí los sacará mi mano, si suben a los cielos, de allí los haré bajar. Si se esconden en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los agarraré, si se ocultan de mi vista en el fondo del mar, allí mismo mandaré a la serpiente para que los muerda. Cuando vayan cautivos, arreados por sus enemigos, daré orden a la espada para que los degüelle. Tendré mis ojos puestos en ellos, no para ayudarlos sino para castigarlos. Yahvé Sabaoth es el Señor, si él toca la tierra, ésta se estremece, y se desmayan todos sus habitantes, se levanta entera, como el Nilo y, vuelve a encogerse como el río de Egipto. Él ha edificado su morada en los cielos y ha puesto su bóveda sobre la tierra. Él junta las aguas del mar para derramarlas por la superficie terrestre, Yahvé Sabaoth es su nombre. Hijos de Israel, no son ustedes para mí iguales que los etíopes, dice el Señor. ¿No hice subir a Israel del país de Egipto, como a los filisteos de Caftor y a los arameos de Quis? Pues bien me estoy fijando en ese reino pecador de Israel, decidido a exterminarlo de la tierra. Sin embargo no exterminaré totalmente la casa de Jacob, dice Yahvé. Pues ahora estoy dando órdenes para que se sacuda a Israel entre todas las naciones como se limpia el trigo en el arnero, sin que se pierda un solo grano. En cambio, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que andan diciendo, no depende de ti que se acerque la desgracia y caiga sobre nosotros. Aquel día repararé la choza de David medio caída, taparé sus grietas y levantaré sus ruinas, la volveré a edificar tal como estaba antiguamente. Entonces serán dueños de lo que queda de Edom y de todas las naciones vecinas sobre las cuales era invocado mi nombre. Yahvé es quien lo dice y quien lo hará. Ya se acerca el momento, dice Yahvé, en que el que ara alcanzará al segador y el que vendimia alcanzará al sembrador. El jugo de las uvas correrá sobre los cerros, y habrá abundante mosto en todas las colinas. Entonces traeré de vuelta a los exiliados de mi pueblo Israel, volverán a construir sus ciudades en ruinas y morarán en ellas, plantarán sus viñas y beberán su vino, cultivarán sus huertos y podrán comer sus frutas. Yo los plantaré en su tierra para que nunca más sean extirpados y arrancados del suelo que otrora yo les di, dice Yahvé, tu Dios.